Una sintonía que ofrece la música exacta. Toda la mañana te mantenemos informado. Comunicado, entretenido. Cada mañana, todas las mañanas, disfruta de tu radio. 11 de la mañana con 5 minutos, 11 con 5. Seguimos acompañándolos a todos ustedes a través de Municipio Radio. Estamos en vivo y en directo desde la Casa de la Cultura en Bulnes 449 en esta jornada de día miércoles 8 de julio. Ustedes nos pueden escuchar en www.municipioradio.cl y también a través de la señal de Radio Baquedano 107.9 de la frecuencia modulada para la ciudad de Porvenir y también en los alrededores. Vamos a ir de inmediato con el programa del Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias, como cada día miércoles. Ya están sus funcionarias acá, ustedes las pueden ver a través de nuestro streaming y le damos el pase correspondiente para el programa de hoy día. Adelante. Muy buenos días, ¿no es cierto? Empezamos saludando a toda la comunidad que nos escucha, ¿no es cierto? Todos los días miércoles, que nos escucha, que también nos ve por las redes sociales, que eso ha salido pero súper bien porque me han comentado que de primavera, acá miran todos por ahí lo ven, así que es súper bueno. bien. Eso quiere decir que Bueno. que tenemos una buena aceptación. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre un tema, ¿no es cierto?, que es muy recurrente en la familia también, que últimamente también se está dando mucho, que es el tema del Alzheimer y otras demencias, ¿no es cierto? Y para eso hoy día nos acompañan dos funcionarias. Por un lado está la doctora Natalia Villalón y por otro lado también tenemos nuestra terapeuta Daniela Portos. Así que muy bienvenidas las dos, muchas gracias por estar hoy día acá. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por la presentación. Gracias. Ojalá que podamos ayudar a resolver varias dudas y que en el fondo sea algo provechoso para todos. Sí, de todas maneras, pues de todas maneras. Bueno, vamos a comenzar, ¿no es cierto? Aquí más o menos hoy día vamos a hablar como de temas que como que la gente suele preguntar harto. Sí. Nos enfocamos como en eso, ¿no es cierto?, como tema de conversación, para que también podamos de alguna manera también transmitir todo esto, ¿no es cierto? Y que la gente también se vaya bien informadita, o si tienen dudas también acercarse, que eso es como lo que más nosotros nos preocupamos como de eso. No hay problema. Así que, doctora, para empezar, ¿no es cierto?, ¿qué es el Alzheimer y qué se diferencia de otras demencias? Ya, primero que nada, partir diciendo que las demencias actualmente apunta a que ya no se llaman demencias, se llaman en general deterioros neurocognitivos mayores. ¿Por qué? Porque lamentablemente de una manera cultural hemos ocupado la palabra demencia como una palabra un poco peyorativa, algo que no es positivo, y si bien es un trastorno y es una enfermedad que conviven los pacientes, lamentablemente tiene una connotación negativa que no debería tener, ¿ya? Muchas veces culturalmente de manera inapropiada se entiende que los pacientes dementes están fingiendo una enfermedad, como que se pueden dejar de olvidar las cosas, como que en el fondo hay un grado de voluntad en su pérdida de memoria. No obstante, eso no existe, ¿ya? Los trastornos neurocognitivos mayores o los problemas de memoria mayor, o demencias conocidos normalmente, son un grupo de enfermedades en donde el paciente no solamente pierde la memoria, sino que además pierde la capacidad funcional. Y ahí Daniela nos va a apoyar un poco más para explicarnos de qué se trata eso. Pero en el fondo, la memoria es lo primero que se va y el resto conlleva a que ya no puede seguir haciendo actividades de la vida diaria, como por ejemplo salir a comprar solo, salir en auto, y después llegando a cosas más básicas como vestirse o comer, trasladarse al baño, etcétera, ¿ya? Y la diferencia en el fondo entre el Alzheimer y el resto de las cosas es que el Alzheimer es el más conocido, y es como un nombre muchas veces genérico cuando no se encuentra una causa particular extra, o sea, una demencia más bien no especificada, pero existen otros tipos como vascular, que está inducida principalmente por diabetes, hipertensión y dislipidemia mal cuidados. Sí. Por eso cuando nosotros hablamos de prevención de la demencia, también vamos a tener que hablar, lamentablemente, de nuevo de lo que es el síndrome cardiorrenal, cardiometabólico actual. ¿Ya? Mira, qué bueno saberlo. Dani, ¿cuál es el rol de la terapeuta ocupacional en personas con Alzheimer y otras demencias? Bueno, el rol principal, cuando hay un deterioro neurocognitivo mayor y se confirma, es más que todo la prevención de que esto aumente o vaya escalando a un grado mayor en poco tiempo,
¿ya? El rol de la terapeuta ocupacional es mantener la funcionalidad del usuario, también mantener la autonomía de este, ya su rol en el diario vivir, ya su autonomía en los quehaceres cotidianos, tanto del hogar, funcionalidad en sus actividades instrumentales de la vida diaria, como hablaba la doctora, como en que puede ir a comprar solo, en que pueda manejar su dinero, en que pueda recordar bien sus medicamentos y en las actividades básicas de la vida diaria, como por ejemplo vestirse, ducharse, arreglarse. Ya, también la terapia ocupacional puede trabajar lo que es la estimulación cognitiva. Para lo que te hablaba anteriormente, es para prevenir de que esto vaya avanzando de manera mucho más rápida. También la terapia ocupacional busca estrategias como medidas ambientales para la persona para evitar síntomas neuropsiquiátricos, tales como el delirio, las alucinaciones, los trastornos conductuales que de repente se dan, o los trastornos de conductuales nocturnos. Trabaja y aborda toda esa temática, y eso también no se trabaja de manera individual, se trabaja también con la familia. Súper bien. ¿Es normal olvidar las cosas con la edad o cuándo debemos preocuparnos, doctora? A ver, existe con la edad, como todo órgano del cuerpo, con la edad efectivamente el cerebro va perdiendo algunas capacidades, ya. No obstante, no hay que entender la vejez como algo que efectivamente viene enlazado automáticamente con una demencia. Eso no es así, ¿ya? Hay pacientes de 96 años que no van a tener problemas de memoria y otros de 75 años que lamentablemente van a empezar con problemas. Entonces, si bien es normal olvidarse de algunas cosas, sobre todo en cuadros como estrés o algunas disfunciones orgánicas, por ejemplo, pacientes que están con un hipotiroidismo muy descompensado, a veces algunos pacientes también con algún grado de anemia, también puede pasar que sean imitadores un poco a esta patología. No es normal, por ejemplo, dejar de funcionar porque se te va la memoria, ¿ya? Y aquí hay un concepto bien particular que no sé si lo vamos a tocar después, pero vale la pena mencionarlo, es que el paciente que está sufriendo esta condición o que está padeciendo esto no sabe que lo está padeciendo muchas veces. No se da cuenta, no tiene conciencia de que lo que está pasando es anormal, ¿ya? Entonces, en general, son pacientes que o se pesquisan activamente mediante el EMPAM, por eso es muy importante que todos vayan al EMPAM, que es el examen de medicina preventiva del adulto mayor, o que la familia definitivamente dice, no, aquí hay algo extraño, ¿ya? ¿Y cómo se manifiesta ese algo extraño? Por ejemplo, se meten al auto a conducir y se meten al auto en la parte del copiloto y quieren manejar el auto desde el copiloto, ¿ya? Cosas así que uno dice, pero ¿cómo esto está pasando así? Esa es la pérdida, es la manifestación de la pérdida funcional del paciente. Por ejemplo, puede pasar con cosas muy sencillas al principio. Se ponen las chalecas al revés. Cosas así. Por ejemplo... Intercambiados, ¿verdad? Zapatos cambiados. Me ha tocado en ocasiones, por ejemplo, dos pares de calcetines en el mismo pie. Ya en ocasiones también nos ha pasado el pantalón al revés, que son cositas como, entre comillas, que llaman básico, pero que sí es un punto que nosotros debemos abordar, que algo mayor está pasando. Claro. Y que la familia siempre debe estar como alerta. O por ejemplo, no sé, si una señora buena para hacer pan, en vez de ponerle al pan sal, le pone azúcar. O en vez de, por ejemplo, no sé, ponerle harina, le pone maicena. Cosas así, como cosas que tenían muy normalizadas y que están parte de sus funciones diarias, de repente empiezan a hacer cosas que tú dices, pero ¿por qué? ¿Ya? Que sean como más notorias. Son notorias, sí, porque en general, si bien hay demencias y trastornos neurocognitivos más leves, toda la familia se empieza a dar cuenta como aquí hay algo que no es lo habitual, ¿ya? Y ahí es cuando uno cae en este terreno. Ya es súper bueno saberlo también, porque a veces también, bueno, la mayoría de la gente también se pregunta en estas típicas cosas así como, uy, me olvidé a dónde guardé, no sé, una llave y no me acuerdo, no me puedo acordar dónde la dejé. Bueno, ahí empiezan como con detallitos chiquititos. Sí. Bueno, los trastornos neurocognitivos pueden partir así. No obstante, en general, cuando el paciente es capaz de darse cuenta que hay algo mal, en general son otro tipo de patologías, por eso tiene que consultar al médico o ir al examen de medicina preventiva del adulto mayor. Porque, ¿qué pasa? Como les comentaba, el hipotiroidismo, los trastornos depresivos, los trastornos adaptativos, pueden tener un compromiso de memoria asociado. Y de hecho, muchos pacientes los reportan así. Cuando el cuadro se supera, a diferencia de un deterioro neurocognitivo mayor, se mejoran. Y la demencia, lo característico es que es progresiva e irreversible en la mayor parte de los casos, como para tratar de simplificar la situación.
Michi. ¿Qué actividades ayudan a mantener la memoria y la autonomía? Principalmente, bueno, para la familia, idealmente siempre mantener activo al usuario. Ya, por ejemplo, si el usuario quiere lavar loza, quiere cooperar en lo que es cocina, quiere cooperar en lo que hace, y la familia tiene como el miedo de dejarlo, ya siempre dejar que haga sus actividades con supervisión, ya quizás con una ayuda mínima. ¿Por qué? Porque si dejamos que la persona esté todo el día sentada viendo tele, que quizás nosotros podemos suponer que va a estar tranquilo, esta persona puede presentar incluso irritación, problemas conductuales, ya factores de estrés, de ansiosos, sí, por el simple hecho de quizás no dejar de hacer estas cosas que son como cotidianas. Por eso siempre se recomienda a la familia, déjelo hacer sus cosas, si quiere lavar un vaso, que lo lave, si quiere lavar un plato, que lo haga, si se quiere cambiar solo, que lo haga, ya siempre con supervisión, si se va a poner una calceta al revés, como mira, yo te ayudo aquí con la calceta, ahora ponte tu calceta, ya, pero siempre ir supervisando como estas actividades en caso de que la familia tenga el miedo ya a que pase algún tipo de riesgo. Claro. Ahora, otra de las preguntas que de repente nos hacemos, ¿no es cierto? ¿Puede pasar que esta como ausencia de memoria de repente pueda ser por algo de estrés? ¿Por algo que te haya como marcado la vida también, así como me pasó algo terrible? O no necesariamente. Es una pregunta súper complicada, no sé si aquí la Dani me quiere también aportar. Las enfermedades actualmente se considera, bueno, nosotros pasamos un paradigma, ¿ya? Antes se consideraba que las enfermedades tenían una causa biológica y esa causa biológica uno se la arreglaba y eso se solucionaba, ¿ya? Ese es el paradigma biomédico, o sea, quiere decir, algo biológicamente falló, se todo soluciona con medicamentos y está mal otro lado, ¿ya? Actualmente se enfoca en el paradigma, o sea, no paradigma, pero en el enfoque más bien biopsicosocial. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente hay una causa biológica, sino que además hay una causa social, hay una causa cultural y una serie de otras causas que están promoviendo que esa persona se mantenga en un estado de salud inadecuado. Es mucho palabrerío para poder decir que en el fondo no hay una causa certera para poder determinar que un paciente tenga demencia. No obstante, por ejemplo, el aislamiento social se considera uno de los principales factores de riesgo para que un paciente a largo plazo genere un deterioro cognitivo mayor. En ocasiones también como factores de riesgo también está la baja escolaridad. También. ¿Ya? También como el aislamiento social, la baja escolaridad, el estilo de vida que mantuvo la persona. Por ejemplo, consumo problemático de alcohol, el consumo problemático de otras drogas, puede llevar o desencadenar a una demencia. Sí. ¿Ya? Anteriormente la demencia se consideraba o se decía como la demencia senil. Sí. ¿Ya? Muy mal. Actualmente ya no se ocupa. Muy mal catalogado. Que era que el adulto, la persona cuando llegaba a ser una persona mayor, iba sí o sí a tener este deterioro neurocognitivo mayor. O sea, sí o sí iba a tener Problema de memoria. Problema de memoria. Era como normal. Claro. Ahora eso está desestimado. Ya, como dijo la doctora anteriormente, ahora tenemos el paradigma biopsicosocial, ¿ya? Que abordamos al usuario no solamente por una patología, sino que abordamos todas las causas sociales que pueden traer como alguna alteración. ¿Ya? Y por eso ahora tenemos los factores de riesgo que están asociados como el deterioro neurocognitivo mayor. Bien. Entonces, si bien a alguien le pudo haber pasado algo muy malo en su vida y haber tenido una vida muy compleja, no necesariamente eso lo va a llevar a demencia. No obstante, probablemente sí es un factor de riesgo que colabora y que no lo va a proteger. Todas las buenas instancias de la vida, cuidarse de la diabetes, cuidarse de la hipertensión, mantener un círculo social que uno lo activo, todos esos son factores protectores y el resto son factores de riesgo. ¿Entiendes? Mire qué bueno también aclarar esas cosas porque pasa mucho que de repente hay gente que justamente tiene familiares así con ese tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Y lo que hacen es tratar de que ellos, como decía Dani, la idea es que ellos lleven una vida normal. Claro. Y muchas veces, a veces la gente por temas de cuidado, no, que yo trabajo, entonces por temas de cuidado, yo le dejo como todo listo aquí, cosa que ella llegue y se siente y coma ahí, y no importa que no levante eso, pero tratan de quitarle de alguna manera responsabilidades. Claro, más que entonces eso tampoco, claro, eso. Y no es algo que ayude tampoco. Claro, es que hay un equilibrio súper delicado porque hay labores que lamentablemente no pueden hacer supervisión, igual hay que entender un poco a los cuidadores en ese sentido, porque por ejemplo la cocina no es algo que ellos puedan hacer muchas veces, porque se puede quemar la casa, ¿entiendes?
Pero, por ejemplo, actividades que pueden hacer los adultos mayores y que de hecho yo me acuerdo que un par de pacientitos en el norte lo tenían. Por ejemplo, una abuelita me acuerdo que la dejaban desgranando los porotos. Entonces a la hora del almuerzo ya estaban los porotos todos desgranados. Claro, Unas cosas así mecánicas que no tienen riesgo, Claro. pero por supuesto que lo pueden hacer. claro. ¿Ya? Ya, súper bueno saberlo. Doctora, ¿quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar una demencia? Oh, creo que eso ya lo anduvimos contestando. Sí, en la los pregunta. factores de riesgo que nombramos anteriormente. en Sí, realidad. es más que nada mal control de patologías crónicas, sobre todo con la demencia vascular, aislamiento social y baja escolaridad. De hecho, hay unos estudios bien interesantes de dos cosas que yo quiero recalcar. La red de apoyo no necesariamente tiene que ser en personas, también se consideran animales como de acompañamiento como red de apoyo para algunos pacientes. Animales de asistencia. Animales de asistencia o mascotas también en algunos casos. Y curiosamente también, no solamente para las demencias, la escolaridad más avanzada efectivamente protege de muchas enfermedades, no solamente del deterioro cognitivo mayor. ¿De qué eso? Bien. ¿Se puede prevenir el Alzheimer o disminuir el riesgo? Sí, en realidad se puede trabajar para la prevención. Ya, la idea es que la persona siempre se mantenga activa, por eso están estos factores de riesgos y siempre es primordial prevenirlos. Ya, que la persona se mantenga activa, quizá tenga una baja escolaridad, pero quizá se mantenga activa trabajando, se mantenga activa funcionalmente en Que su va al diario centro vivir. diurno, que Claro, tiene sus amigas que de se juntan a repente tomar acá en Porvenir té. tenemos el centro diurno, hay un círculo grande igual de personas mayores que en ocasiones se juntan también, participan en clubes, Los clubes de lectura, los clubes de lectura, ya, entonces todas esas pequeñas actividades, por ejemplo el yoga que realizan, la Los clubes zumba, deportivos también. exacto, todo eso me puede ayudar a prevenir que una persona al llegar a ser una persona mayor pueda prevenir lo que es algún tipo de demencia. Claro. Ese desde el punto de vista como social y cultural. Desde el otro lado de vista como más bien orgánico, es nuevamente, perdón lo majadera, pero es que es cierto. Sí. Así como se dañan las arterias del corazón, se dañan las arterias de la cabeza. Entonces, nuestro cerebro hay que cuidarlo porque solamente hay uno y no se regenera. Entonces, hipertensión, nuevamente diabetes, dislipidemia. Y además, así, otro punto como importante es evitar golpes en la cabeza. Como situaciones en donde te llegan a golpes reiterativos en la cabeza también lamentablemente están asociadas a eso. Gente que no ocupa protección, por ejemplo, en redes marciales o cosas así, también se ven Puede asociados generar como más que todo la demencia vascular, que es Eso. otro tipo de demencia. Sí, exactamente. Para la gente que no es paciente crónico, nunca va al hospital y está escuchando y de repente dice, uy, a mí me ha pasado esto. ¿Cómo se realiza el diagnóstico y cuándo es recomendable consultar? El diagnóstico se hace, nosotros al menos tenemos un flujo gamma bien establecido ya, se hace de manera multidisciplinaria y se ve primero con enfermera, se pasa al paciente a la INPAM, se le hace una serie de preguntas que también son generales, ven distintas áreas de la salud y en la parte cognitiva cuando se ve alterado se lo pasan a la BANI. Claro. Ya. Y Hay más que todo como una pauta que realiza la enfermera que se llama un mini mentor, que son preguntas bien sencillas en realidad. Ya cuando esta pauta sale alterada con un puntaje establecido, se deriva conmigo. Ya yo le hago como pautas más exhaustivas, un poquito más largas. En ocasiones, si el paciente no puede venir al hospital, se le hace una visita domiciliaria. Siempre se prioriza esta evaluación acompañado con algún familiar, algún cuidador, alguien que conozca muy bien al paciente, porque se abordan ambas áreas, tanto al usuario como también al familiar o al cuidador. Ya. Al momento de que estas pautas salen con muchas alteraciones, ya se deriva con la doctora para, ya que ingresaría con una sospecha de un deterioro neurocognitivo mayor. Y la doctora hace la pesquisa correspondiente. Ya, entonces, ¿cómo dirigirse a SOME, sacar una horita? de En este INPAM, caso, adulto Si medicina, mayor arriba de sí, 65 en general. muy bien. Pero es netamente por un flujo local que nosotros tenemos, porque, Sí. porque el diagnóstico en el fondo tiene varios aristas y no es llegar y diagnosticar, porque una vez que se diagnostica esto, quitar el diagnóstico por ese motivo es muy difícil. Es muy difícil, porque viene con una serie de otras cosas como implicancias médicas y legales también para el paciente. Igual recalcar algo de que actualmente se están abriendo agendas para INPAM
Ya, desde el Sala de Rehabilitación, mi colega Nicolás Ábalos está Claro, llamando sí. a las personas mayores arriba de 65 años para que asistan y se hagan su EMPAM. ¿Ya? Y esto nos sirve bastante para pesquisar no solamente lo que son deterioros neurocognitivos mayores, sino Sí, no. otro tipo de patologías. Muchas. que- Es súper bueno sí. para el adulto mayor realizárselo, porque en el fondo la mayor parte de las patologías las van a poder pesquisar ahí. Ah, mire qué bueno, Ujú. qué bueno, Que sí, puedan porque hay gente, asistir. hay personas que nunca se han hecho un examen ni nada. Sí. Entonces ahí Y es se más, supone que no debería. claro, debería. Sí, y pero- el EMPAM recalcar que es anual, es una vez al año. Ya. Ya hay personas que no se lo han hecho de 2022, 2023, entonces estas personas las estamos 2014, llamando, alguna. así que para que asistan a su EMPAM. Ah, ya. En el caso estábamos hablando harto, ¿no es cierto?, de cambios de conducta y todo eso. Dani, ¿cómo enfrentar cambios de conducta o como la desorientación o la agitación? Claro, tenemos más que todo la desorientación, la agitación y de repente cambios conductuales bruscos en los usuarios con demencia. Lo primero que tenemos que hacer o quizá evaluar y pesquisar son como quizás los factores de estrés, ya que podrían estar generando como este cambio conductual o de agitación, ya de repente la frustración está muy adherida a esto, ya lo que te hablaba anteriormente. La persona que no lo dejan hacer cosas, que quiere, no sé, cocinar algo, barrer, algo tan simple y no lo dejan hacer, lo ponen en un sillón pensando que le están haciendo un bien, lamentablemente no. Esto que puede desencadenar una frustración, ya el usuario suele estresarse y este estrés, ¿cómo lo va a manifestar? En ocasiones no lo va a expresar verbalmente, ya lo va a expresar de otra forma, con agitación, con cambios conductuales, ya con desorientación, en ocasiones con episodios agresivos, tanto verbalmente como físicamente. Ya, entonces siempre priorizar el tema de la independencia y también ver lo que el usuario quiere realizar. Ya, aunque el usuario tenga un deterioro neurocognitivo mayor y la persona piensa que ya no tiene autonomía para decidir, siempre preguntar lo que quiere. Con esto evitaríamos igual mucho lo que es estas situaciones de estrés y frustración en las personas mayores. Súper. Doctora, ¿qué tratamiento existen actualmente para las personas con Alzheimer? Una respuesta bien compleja. Actualmente, lamentablemente, no existe un medicamento que pare completamente el progresión de esta patología. No existe, ¿ya? Actualmente se sabe que medicamentos como el donepezil o la memantina efectivamente podrían disminuir levemente la progresión de la enfermedad. Hay algunos pacientes que efectivamente están con esos tratamientos, no obstante se presume que el grado de evidencia es leve en cualquier caso, ¿ya? Ese es el único como freno que existe, ¿ya? Por otro lado, tratamientos no farmacológicos como los que menciona la Dani son igual o más importantes muchas veces, ¿ya? ¿Qué otro tipo de tratamientos existen? Ya son netamente con las alteraciones conductuales y cuando ya la familia se ve sobrepasada o realmente hay una conducta que es peligrosa para el usuario, a veces se recurre a otro tipo de medicamentos de salud mental para poder retener como esas situaciones, pero son medicamentos como en el fondo de las dos áreas, uno para manejar los síntomas y otro para poder frenarlos un poquito, ¿ya? Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de muchas familias que obviamente son como el apoyo en sí, Dani, ¿cuándo es recomendable, por ejemplo, que las familias consulten, por ejemplo, cuando ya se sienten como muy sobrepasadas? ¿Existe ese apoyo, ese seguimiento que ustedes le realizan no solamente al paciente, sino que a las familias también? En ocasiones la familia se ve muy sobrepasada cuando ya se agotaron todos los medios en relación, por ejemplo, a lo que es farmacológico. Principalmente se trata lo farmacológico como la sintomatología que puede llegar a presentar el usuario, como lo mismo de lo que es la agitación, las conductas nocturnas, ya muchas veces se trata con la quetiapina para que duerma bien en la noche, etcétera, etcétera. Exacto. Ya cuando ya la familia se ve muy sobrepasada, se agotaron todos los medios en el tema farmacológico, se acude a terapeuta ocupacional. Ya el terapeuta ocupacional nos encargamos más que todo de la adecuación ambiental del domicilio, ya también de la educación hacia la familia, cómo actuar ante ciertas cosas que pueden pasar, ya ante ciertas situaciones que puede llegar a presentar el usuario. Pero ahí es más que todo como las personas han llegado a consultar. Ya.
En el fondo hay que entender que igual para las familias es súper difícil este tema porque corresponde a un cambio dinámico súper importante. O sea, los que muchas veces eran los hijos se transforman en los cuidadores y ese cambio es súper difícil de llevar a veces. Sí, súper complicado. Igual es muy demandante también para la persona que es cuidadora. Es estresante también la situación y es muy agotadora. Sí. Nosotros tenemos dicho igual ahora como el programa de memoria quedó como apadrinado por el programa de salud mental, que si es que un cuidador tiene algún problema puntual o alguna cosa, que se acerquen por favor a la oficina de salud mental y ahí la enfermera nos puede tratar de ubicar y vamos a tratar de solucionarlo dentro de lo que nosotros podamos. Entonces, Mira qué bueno saber eso también porque ha pasado, bueno, yo también conozco gente que tiene efectivamente familiares así y de repente están sobrepasados y de repente tú hablas con ellos y uno desde afuera que no está viviendo como eso, ¿no es cierto?, con alguien, tú dices, pero ¿cómo no va a tener paciencia si es su mamá? Es como típico de uno siempre tiende como a decir esas cosas, pero en realidad igual hay que estar como en el minuto, estar ahí y hay en ocasiones de que se requiere de mucho cuidado, de mucho... es muy difícil si uno no ha estado a cargo de un paciente con una dependencia severa, entender por lo que pasan los cuidadores. Entonces, yo creo que como sociedad, como gente que expecta, hay que tener mucho criterio antes de emitir un juicio de opinión, sobre todo porque uno nunca ha vivido un día en esa casa. No sabes qué es lo que han tenido que hacer, qué han tenido que dejar de hacer y todo lo que han sacrificado a veces por mantener a sus familiares. ¿Ya? Entonces de repente uno solamente escucha el exabrupto de algún cuidador cuando en realidad no ha visto toda la historia por detrás. Entonces hay que tener mucha discreción, creo yo, y no juzgar al cuidador porque nunca uno conoce la historia. O sea, la gente que conoce mejor la historia netamente son los tratantes y la familia. Claro. Entonces uno de afuera hay que tener compasión con esta situación, hay que tener empatía con la familia y no solamente con el paciente, el usuario. Sí, y eso es súper importante recalcar también porque a veces, como usted dice, los de afuera, uno suele hacer esos comentarios. Claro. Entonces de repente es como eso, justamente ponerse en el lugar del otro y no hacer este tipo de comentarios porque realmente hay que vivirlo y es complicado porque uno de repente, no sé, ha visto videos y cosas así o películas y es complicado, es muy complicado. Es súper difícil, sí, porque, por ejemplo, imagínense, yo creo que quizá el ejemplo que todos pueden tener más cercano es un bebé de un mes, por ejemplo. Requiere una cantidad de atenciones importantes. Todas las personas que hayan sido mamás o papás y que hayan estado presentes entienden cuál es el grado de atención que requiere un bebé de un mes. Ahora, imagínense eso con un cuerpo de un adulto de 45 kilos, 70 kilos, que tiene el mismo requerimiento de atención que un bebé de un mes. Y por años, meses. Porque los bebés crecen. Los adultos con deterioro cognitivo siguen progresando en su enfermedad y se van volviendo cada vez más dependientes. Entonces, ahí quizás uno logra entender un poco la situación. Claro. Pero hay que tener mucho cuidado antes de meter un juicio de valor con eso. Así es. Bueno, también pasa mucho que uno de repente ha escuchado también, no, un familiar mío, o mi mamá o mi hermana está pasando por esto, pero la verdad que nos da miedo llevarla porque sabemos todo el proceso que se viene. Claro. ¿Qué recomendación le daría a usted a esa familia? Mire, cada familia creo que tiene sus propios procesos. Primero, entender que también el diagnóstico de esto es un duelo para el paciente y para la familia. No es algo fácil de aceptar. Muchas veces implica una crisis para muchas familias porque tienen que... Hay veces que hay gente que tiene que dejar su trabajo, tiene que renunciar, otras veces que se tienen que hacer acomodaciones de casas, tienen que vender casas, tienen que adecuar toda su rutina que ya tenían muy establecida durante años como para hacer un cambio igual abrupto en sus vidas. Tienen que renunciar a muchas cosas. Entonces yo entiendo que hay un grado de, como en el fondo, de miedo de qué es lo que va a pasar y como de incertidumbre, yo creo que es más que nada. Pero existe actualmente un poco, dentro de lo que nosotros podemos tratar de apoyarlos, entonces, si es que tienen la duda y quieren avanzar en el tema y quieren más apoyo, que no se abrumen solos, porque en el fondo esto va a seguir progresando. Y mientras más avanzado esté, es más difícil lograr dar una adecuación que sea más tranquila a las familias, que si pasa de un minuto a otro. Invento, por ejemplo. Que a veces pasa con pacientes que tienen mal apoyo social, que de repente llega un primo a recogerlos para acá o un hermano o alguien que viene y se dan cuenta que es mucho el deterioro y les cuesta, como no vivieron el proceso, les cuesta mucho
conseguir las herramientas adecuadas para poder llevarlo. Entonces, en el fondo, no se trata más que de los cambios, sino de las herramientas que puedan recibir, porque los cambios van a pasar probablemente igual. Pero cuando reciban las herramientas, eso ya es la invitación, es que la reciban lo antes posible. Idealmente, claro, como decía la doctora, es recibir como el apoyo ya del equipo de salud lo antes posible, apenas se distinga algún cambio que sea alarmante, ya para, como igual decía la doctora, para dar como este ajuste, quizás tratar como los síntomas y dar como igual una adecuación tanto de la parte médica como de la parte de terapia ocupacional, abordar desde las dos áreas para prevenir de que esto vaya en aumento de manera más rápida. Sí. Claro. Sí, súper importante eso también, dejarlo como clarito. Ahora, dice, ¿cómo puede la comunidad apoyar a las personas que viven con demencia y a su familia? Porque aquí también hablamos que es súper importante el tema de la comunidad. ¿Por qué? Claro. Porque muchas veces, ¿no es cierto?, también pierden ellos la noción, pasa que de repente hay gente que está trabajando, ¿no es cierto?, que los deja solo, como te comentaba, y pasa esto, que de repente pueden salir a la calle. Es importante de repente decirle al vecino, sabe que mi mami está pasando por esto, o mi hermana, o mi, no sé, o mi tía, o mi tío, o lo que sea, está pasando por esto, si de repente lo ve, por favor, atajarlo, o qué sé yo. Claro. ¿Qué importancia tiene la comunidad en esto? Siempre es importante tener como un apoyo externo a la familia, ya algún vecino, algún amigo de la familia. Esto también aligera un poquito la carga de lo que es el cuidador, ya que el cuidador pueda quizá ir a trabajar, puede ir a comprar tranquilo, ya por eso es importante mantener como esta unión comunal. Lo bueno es que igual Porvenir es muy unido comunalmente, ya acá todos se conocen la situación de otras personas, entonces lo importante y un llamado a la comunidad es siempre apoyar al prójimo, ya independiente si sea algún deterioro neurocognitivo mayor o sea alguna otra enfermedad que pueda estar cursando el vecino o la vecina, siempre tratar de apoyar, ya aunque sea en lo más mínimo. Ya sé que hay personas que como quizás no les gusta intervenir en la vida de otro, pero hay cuidadores que igual se ven muy sobrepasados. Sí. Y en ocasiones igual se nota. Y los vecinos igual lo notan. Ya, entonces, como siempre tratar de dar como ese apoyo, brindar como esa mano. Si veo que mi vecino, no sé, está con algún deterioro neurocognitivo mayor y veo que va para otro lado, como que o acompañarlo quizás, o llamar a su cuidador, o tratar de atajarlo, de prevenir que se vaya para otro lado, que se vaya a desorientar más. Claro. Cuando hablamos de repente de esto, pasa también que puede llegar a un nivel donde ellos ya pasen a ser como niños. Sí. Eso ya cuando es como lo último. Sí, en el fondo, lamentablemente, como digo, es una enfermedad que es progresiva, es irreversible. Entonces, uno la clasifica en 7 escalones, ¿ya? Siendo el 1 como algunas cosas como menores muchas veces. O sea, estamos hablando de cosas como ya no se desorienta saliendo de la casa, le dan mal el vuelto y no se dio cuenta, pagó con 20 lucas una cuestión que era de 5, cosas así. Eso podría ser 1, 2. 7 es un paciente que está completamente postrado, ya que ya no ni siquiera tiene expresiones verbales. Un paciente que está acostadito y la familia se preocupa de lavarlo, que coma, y cada vez se va apagando más, porque en el fondo el problema de los deterioros neurocognitivos mayores es que la memoria es lo que salta, pero después se va perdiendo el lenguaje y después se va perdiendo lo motor. Entonces como que se van apagando zonas de la cabeza y por eso se transforma en una enfermedad que muchas veces es terminal. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, socialmente no se entiende como que solamente se perdió la memoria. Claro. Pero es una enfermedad que muchas veces, no siempre, pero muchas veces lleva a una enfermedad terminal. Claro. ¿Ya? Doctora, ¿esta tiene una edad de comienzo? ¿O no existe una edad En general, es más frecuente en pacientes sobre 65 años. No obstante, existen caminos de la vida que te pueden llevar a un deterioro neurocognitivo mayor siendo mucho más joven. Claro. Son extremadamente raras, creo que hemos visto un par. Sí, Hemos visto un par en el hospital. pero son casos muy puntuales y con patologías como de base bien conocidas. Sí, más que todo en esta
etapa, como pacientes que son como menores de 65, 60, Ujú. los están categorizados como las demencias frontotemporales. Frontotemporales, Huntington también. También. Cosas, pero son cosas muy puntuales. Así, deterioros como a nivel neurológico severos o por alguna patología, golpes en la cabeza severos, hipoxia severa, alguna otra cosa de ese estilo. Pero no es lo frecuente, por suerte. Ah, súper. Bueno, aquí yo hice unos mitos, ¿no es cierto?, de repente de comentarios y cosas así, entonces hay algunos que yo creo que ya igual hemos contestado, pero el primero, por ejemplo, el mito 1. El Alzheimer es una parte normal del envejecimiento. No. 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 Dedito para abajo. Dedo para abajo. Solo las personas mayores pueden tener Alzheimer. No. El Alzheimer propiamente tal es casi siempre en personas mayores, pero no necesariamente va a ser así. De hecho, creo que hay un caso en una serie, ¿cuál se llama? Grey's Anatomy, creo que tienen un caso justamente de una paciente que era mucho más joven. Pero hay casos de personas jóvenes que sí han presentado ya un deterioro cognitivo mayor. Sí, exacto. No necesariamente Alzheimer, pero puede pasar. Pero el porcentaje es muy bajito. Es muy bajo, sí, francamente. Sí. Probablemente van a consultar por otra cosa antes de la urgencia. Claro. Si una persona tiene demencia, ya no puede hacer nada por sí misma. Mito. Mito. Por lo que hablamos anteriormente. Siempre es primordial mantener la independencia y autonomía de la persona con deterioro neurocognitivo mayor. Sí. ¿Por qué? Porque esto hace la prevención de que esto avance de manera mucho más rápida. Y también ayuda a disminuir la sintomatología, que es como la agitación, el estrés, la frustración que puede cursar esta persona. Si quieren jardinear, si quieren tejer, Ujú. hasta cocinar siempre y cuando sea con Con supervisión. Muy bien. ¿La pérdida de memoria siempre significa Alzheimer? No, falso. Falso. Hay muchos imitadores de pérdida de memoria. Sí. Muchos. Incluso lo que es la baja de vitaminas La vitamina B12. B2 o la vitamina D en ocasiones. Sí, Sí. puede llegar a una pérdida de memoria. Sí, los trastornos depresivos también son bien culpables de eso. Sí. Sí. Wow. No hay nada que hacer si una persona tiene Alzheimer. Falso. Por todo lo que Por favor, explicamos anteriormente. Entonces, Están las sí. medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas, que es como la adecuación ambiental y también la educación hacia los cuidadores. Súper. Las personas con demencia no entienden lo que ocurre en su alrededor. Ya, eso yo creo que necesito una explicación más avanzada, creo yo, o más desglosada. Y parto yo y después me complementas tú, Dani. No hay problema. Ya, mira, depende del grado de qué tan en estos 7 escalones qué tan avanzado está el paciente, ¿ya? Casi siempre tienen un entendimiento de lo que está pasando, ¿ya? Que ellos no lo pueden manifestar es otro tema, ¿ya? Habiendo dicho eso, lo que uno tiene que entender es que el paciente que tiene un deterioro neurocognitivo mayor se acuerda, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo bien burdo, se acuerda de 10 minutos de lo que pasó hace 10 minutos, ¿ya? Y después de eso tiene un espacio que mientras más avanzada sea la demencia, más atrae. Por ejemplo, qué sé yo, el abuelito se acuerda de que, qué sé yo, se levantó del sillón y fue al baño, ¿ya? Pero de ahí en adelante, no, hacia atrás, no se acuerda, qué sé yo, hasta 5 años para atrás. Entonces, un ejemplo es que empieza a pedir ayuda a personas que ya no viven en la casa. Por ejemplo, a su hija que ya no vive en la casa quizás y ahora está viviendo con el hijo. Entonces tienen como un espacio que no recuerdan y que no grabó, ¿ya? Entonces, no es que no sepa qué está pasando, sino que se le ha ido olvidando algunas cosas, ¿ya? Porque en el minuto él va a entender. Otro ejemplo. Una cosa que lamentablemente pasa mucho es que también se les olvidan que hay pacientes, hay personas de su círculo cercano que fallecieron, lamentablemente. Y esto es súper frecuente. Sí. Se les va olvidando quiénes fallecieron y quiénes no fallecieron. Entonces empiezan a preguntarle, qué sé yo, a su hijo, oye, ¿dónde está tu papá? Papá falleció hace 20 años, ¿ya? ¿Qué es lo que no hay que hacer en ese minuto? Porque si nosotros entendemos que el paciente no entiende lo que está pasando, tú le puedes decir, ay, mamá, ¿para qué? Si el papá ya falleció. Claro. Y ella vive en cuerpo propio que su marido falleció recién. Y el Ah, duelo. mira qué Y bueno. todo el duelo por esos 10 minutos que ella lamentablemente va a recordar. Y después va a volver a preguntar exactamente lo mismo. Entonces ellos entienden qué es lo que está pasando ahora ya. No siempre lo pueden manifestar, en las etapas más avanzadas ya no lo pueden manifestar muchas veces. Pero por eso la Dani, ¿cómo se llama?
hace tanto ahí con el tema del manejo social y mental. Sí, más que todo, eso como decía como la doctora, el paciente puede recordar los 10, 20 minutos, en ocasiones hasta 30 minutos atrás. Después se le va a olvidar, ¿ya? Pero en esos 30 minutos va a recordar el contexto y lo que preguntó y la respuesta que obtuvo, ¿ya? Entonces, por eso siempre es primordial como educar al cuidador en caso de que, no sé, mi mamá pregunte, oye, ¿y dónde está tu hermano? Y no sé, su hijo falleció hace 10 años. Entonces, como no decirle de manera abrupta, no, mi hermano falleció. No, Va a vivir un duelo. Y esa media hora va a vivir en duelo completo, como si le hubieran dicho recién que... Claro. Y va a empezar con igual la frustración, agitación, y va a empezar todo este desencadenamiento de síntomas desfavorables también para el usuario. ¿Es recomendable como, por ejemplo, si te preguntan 3-4 veces al día, responderle yo creo, lo mismo? ¿O? Sí, ¿no? Las veces que sean necesarias, porque en el fondo, por ejemplo, pasa muy frecuente. Es que yo no he comido. No tienen ni hambre, pero es que yo no he comido. Claro. Hay veces que es mucho mejor dejarle una colación chiquitita, que saque como un par de, qué sé yo, un par de galletas, una manzanita troceada, antes de que empezara a pelear con ellos, porque su realidad es que ellos no han comido. Claro, Claro. y no han Entonces- comido y claro, pues entonces empieza a aumentar y claro, pueden presentar estos síntomas que hablamos anteriormente. O me quiero ir a mi casa, y estar viviendo hace años en la casa del hijo. Entonces, hay veces que vale la pena decirle, ya mamita, vamos a ir en 5 minutos, nos lavamos y vamos. O de repente Claro. Con eso basta. O de repente también como cambiar un poquito el chip que uno lo puede decir. No sé, si yo tengo la posibilidad de sacarla a pasear, la puedo sacar a pasear Sí, un rato, dar vuelta a la manzana. Si tengo disponible quizá un automóvil, sacarla en automóvil, después regresar a la casa, cambiar el contexto, mamita quiere hacer esto, mamita quiere hacer esto otro. Y también podemos cambiar un poquito ese chip. Claro. Sí. Sí, por eso decimos que es súper desafiante para los cuidadores y por eso hay que Sí, tener mucha empatía con sí, ellos, de porque todas esto maneras. no es algo que salga natural, es algo difícil de hacer. De todas maneras. El Alzheimer es hereditario en todos los casos. Falso. Como hablamos anteriormente, están más que todos los factores de riesgo asociados. Antes se creía que era Sí, hereditario. sí. Sí, antes las personas tenían mucho miedo cuando su mamá presentaban Alzheimer o su papá porque pensaban que lo iban a desarrollar en algún Claro. momento. Pero ahora no, están los factores de riesgo que hablamos anteriormente. La Sí. baja escolaridad, el estilo de vida, enfermedades, patologías que pueden estar asociados a un deterioro neurocognitivo mayor a largo plazo. También hay Eso. algunos tipos de demencia muy puntuales, nuevamente, que en general asociados a los que se tienen presencia temprana, que efectivamente también tienen alguna carga genética. A veces el Parkinson también se lo considera que tiene algunos factores genéticos, pero son, de nuevo, las menos, no son las típicas. Claro. Ahora, la última. ¿Resolver crucigramas evita el Alzheimer? No necesariamente. Ya, siempre, como dije anteriormente, siempre priorizar las actividades del diario vivir. ¿Por qué? Porque ahí trabajamos todas las áreas del cerebro, trabajamos también la planificación, la ejecución de tareas, ya trabajamos lo que es la atención sostenida, trabajamos la orientación, ya los crucigramas me pueden servir, ya, pero no es como lo primordial que me va a evitar a que esto pueda desarrollarse de manera más rápida. Ya, por eso siempre priorizar lo que es independencia, siempre priorizar lo que es, por ejemplo, Actividad social, actividades sociales también. los clubes de que, lectura, claro, muy que es lo buenos. primordial. Sí. Súper bueno. Sí, porque a veces dice, no, pero mi mamá está así, pero yo le compro sopa de letra, le compro el crucigrama, O sea, le compro el sudoku. toda estimulación cognitiva Claro. es bien medida, pero por ejemplo, de repente, más que el crucigrama, sale mejor que salir a, por ejemplo, que si hacer los crucigramas con la mamá, así como ya, hagamos 2 y quién gana. Como Claro. que Claro. ese tipo de estimulación cognitiva social es mucho más valiosa que solamente pasarle la revista para que la haga. Sí, súper bien. Bueno, no sé si quieren dejar algún mensajito más a la comunidad, alguna invitación, algún... Vengan a hacer el EMPA, por favor, lo necesitamos. No, más que todo como equipo de salud y como programa, bueno, de demencia y ahora adherido a salud mental, estamos más que todo para apoyar a la población, ya con cualquier duda o consulta que tengan, ya sea, no sé, si alguna persona tiene olvido frecuente, acercarse al hospital, ya se puede acercar a la salita de rehabilitación conmigo, yo lo puedo añadir a la lista de espera para alguna evaluación, pero eso, estamos para apoyar
para brindar acompañamiento en ocasiones, si en algún momento no se puede hacer algo más, para brindar acompañamiento igual sobre todo a los que son cuidadores, Sí. ya que en este caso es primordial. Sí, súper bueno. Súper bueno dejar esa invitación a la comunidad, especialmente a las personitas que nunca van al médico, que se pueda hacer que puedan hacer esto y que puedan de repente tengan esta, como que se me olvidó esto, se me olvidó lo otro, entonces de repente, para descartar, acercarse, que no van a perder absolutamente nada, ¿no es cierto? Uno siempre tiene obviamente la disponibilidad, ya no tener miedo, ya si hay algún cambio, no tener miedo, es mejor pesquisarlo de manera inmediata a esperar 10 años, 15 años y que esto vaya aumentando. Claro. Así es. Bueno, agradecerles a ambas, ¿no es cierto?, por hoy día haber estado aquí, No, por haberme agradecida. acompañado, traer esta información tan importante para la comunidad, para todos los usuarios, ¿no es cierto?, que todos los días lo vamos viendo de alguna u otra manera. Así que muchísimas gracias a ambas por la disponibilidad, la buena disponibilidad que han tenido también hoy día. Que tengan un feliz término de semana, ojalá, ¿no es cierto? Sí, A descansar un poquito. Así que eso, saludar a la comunidad, ¿no es cierto? Entregarle un afectuoso cariño a toda la comunidad, a todos los usuarios y dejar la invitación. Cualquier consultita que tengan, las chicas están aquí para poderles indicar lo que sea necesario o para sacarle todas las dudas que tengan ahí en la mente. Así que eso, agradecer el espacio también que nos brinda la radio, ¿no es cierto?, todas las semanas para poder traer esta información. Agradecer nuevamente y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. 11 de la mañana con 52 minutos.